Ok, muchachos, ya estamos grabando. Permítanme, entonces les voy a compartir pantalla. Ok, muchachos. Bueno, para el día de hoy, jóvenes, vamos a trabajar en el módulo llamado Comercio Exterior para Logística. ¿Sí? Hemos trabajado algunas de las evidencias pues, de este capítulo y en lo sucesivo seguiremos pues la guía que estamos trabajando en el momento, que es la 4, con otras evidencias también de comercio exterior para logística. En este caso vamos a hablar exactamente de los 5 terms, ¿sí? Alguna vez se los había mencionado, pero pues muy someramente. Hoy sí nos vamos a detener a verlos y pues a saber cuál es su importancia. Como tal, muchachos, es fácil definir el nombre. Esto es una abreviatura, ¿cierto? Que quiere decir términos de comercio internacional, ¿sí? Y son necesarios para realizar cualquier intercambio comercial a nivel internacional, ¿cierto? O sea, entre países. Bueno, como una definición nos dice que representa un término universal que define una transacción entre el importador y el exportador, ¿sí? O sea, entre el comprador y el vendedor. Para que ambas partes entiendan las tareas, los costes, los riesgos y las responsabilidades, así como la logística y el manejo del transporte, desde la salida del producto hasta su recepción por el país importador. Entonces ahí nos están haciendo un abrebocas eh, de la importancia, ¿cierto? Y de los aspectos que cubre cada Incoterms. Ahora pues que los veamos detenidamente. Los 11 pues que fueron actualizados en el 2020 y son los que están vigentes ahora. Ya veremos pues cómo funciona cada uno. Nos dicen Incoterms utilizados para cualquier medio de transporte. Bueno, esto es una referencia solamente. Los veremos todos, pero sí, por supuesto, hay unos que se utilizan más. Bueno, en la estructura de los Incoterms en el 2020, como les decía ahora, es lógica y coherente, son fáciles de usar y no requieren ningún conocimiento previo significativo. O sea, no tanto como que no requiera ningún conocimiento. O sea, más fácil es decirles que es sencilla la utilización, pues, o sea, saber qué define cada uno, ¿cierto? Qué medios de transporte pues lo pueden utilizar, hasta dónde va la responsabilidad del comprador, hasta dónde va la responsabilidad del vendedor. No es algo pues que sea muy complicado, pero tampoco es pues, de tomarlo a la ligera, ¿cierto? Solo es importante saber qué modo de transporte se utiliza para la actividad específica y normas para todos los medios de transporte. Especialmente en caso de los containers y normas que solo son apropiadas para el transporte marítimo y fluvial. Bueno, y nos están adelantando algo, ¿sí? Pero como les mencionaba, ahora se los aclaro mejor. Hay unos Incoterms que son solo para términos marítimo y fluvial. Realmente sería marítimo, pues fluvial se refiere más a ríos. Aquí pues los ríos no tienen mayor incidencia porque estamos hablando de comercio internacional, ¿cierto? O sea, sería a través del océano, pues, que llega la mercancía, ¿sí? Océano Atlántico, Pacífico, en fin, cualquiera de estos medios que impliquen, pues, el transporte marítimo, fluvial no sería necesario. También transporte multimodal. Bueno, aquí hay que hacer una aclaración. En casi todas las operaciones de comercio internacional eh, va a tener que utilizarse un transporte multimodal, ¿sí? A menos de que estés negociando con un país fronterizo y que tu fábrica quede ahí en toda la frontera y puedan transportar eso vía terrestre. Se puede dar, pues es totalmente válido, pero solo en situaciones pues de ese tipo. De resto, generalmente vamos a tener el uso del transporte aéreo o marítimo y en los puertos de origen y destino el transporte terrestre seguramente. Bueno, que combinan varios modos de transporte, carretera, ferrocarril o mar, ok.
Bueno, los Incoterms 2020 se dividen en 11 términos. Para cualquier medio de transporte vas a encontrar LXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU y DDP. Y para transporte marítimo y aguas navegables, bueno, aquí fueron más específicos, aguas navegables, ¿cierto? Pero sería pues que un río sea la frontera entre un país y otro, ¿sí? Que se diera ese caso, ahí sí habría un transporte fluvial para utilización de Incoterms. Bueno, esos son el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. Ok. Bueno, a manera de consulta se recomienda para el aprendiz que consulte las definiciones de los siguientes términos de Incoterms. Bueno, aquí nos pusieron tarea. Pues no se preocupen muchachos que las tareas que aparecen aquí dentro del material de formación, bueno, no tienen que ser entregables, ¿cierto? Esas son las evidencias que están pues en el espacio de evidencia, ¿sí? Es más como, sí, como dejarte ahí pues la inquietud para que sepas un poco más al respecto y cuál es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Entonces aquí tenemos en esta gráfica circular la representación de algunos, aquí no están todos, los términos de negociación internacional, ¿cierto? Entonces tenemos el SWORD, ¿cierto? ¿Qué quiere decir en fábrica? El FCA o Free Carrier, que quiere decir franco transportista. El CPT, que quiere decir Carrier Price to, o sea, eso significa costo pagado hasta cierto punto. El CIP, que quiere decir costo. Sí, el CIP quiere decir el seguro y el flete, hasta cierto punto también. El DAP, entregado a un punto acordado. El DPU, entrega en un lugar mercancía descargada. Y terminamos con el DDP. Realmente, si nos muestran aquí el que más responsabilidad tiene para el comprador, que es el SWORD, y el que más responsabilidad tiene para el vendedor, que es el DDP, ¿cierto? ¿Qué quiere decir entrega con todo pago? Permítanme, yo le doy aquí acceso a Mari. Listo. Volvamos por acá con la gráfica. Ok, bueno, aquí referente a lo que les decía ahora, pues en el encabezado, vamos a ver qué es lo que cubre el Incoterms. Y que ya, dependiendo del término de negociación, le corresponderá al comprador o al vendedor, ¿cierto? Entonces el costo, valor del producto en el lugar de entrega definido, este costo estará siempre asociado al Incoterm aplicado y al medio de transporte empleado. O sea, este es el valor de la mercancía neto, ¿cierto? O sea, cuánto vale ese lote, esos productos, esa mercancía, eso que usted compró. El flete, costo del transporte principal, que se encarga de cruzar la frontera durante el proceso de exportación en la distribución física internacional, hace parte integral del Incoterm. O sea, el flete. De hecho, si ustedes pusieron atención ahorita, se habla del costo del flete, del seguro, ¿sí? De la entrega hasta cierto punto, cuando referimos a alguno de los incontextos. El flete es el transporte. Eso es lo importante saber, ¿cierto? Cuando te hablen de flete, obviamente te están hablando del transporte. Riesgo. Probabilidad de daño o pérdida de la carga durante el transporte principal. La responsabilidad de asumir el riesgo estará siempre definida por el Incoterm aplicado. ¿Sí? Podría suceder, ¿cierto, muchachos? Siempre les recuerdo, pues es como tomarlo por ejemplo el caso de la mercancía que viene de la China. Son 24 días yéndole bien, ¿cierto? Que llega esa mercancía de Shanghái aquí a Buenaventura. Obviamente viene en barco, ¿cierto? Pueden pasar tantas cosas en el camino, ¿no? Sí, una pérdida, que se hunda el barco, que lo atraquen los piratas, muchas cosas podrían pasar. Entonces esos son riesgos que hay que asumir y le va a corresponder a uno de los dos agentes, ¿cierto? Comprador o vendedor. Pero para eso está el seguro, véanlo aquí.
Costo de la póliza del seguro del transporte principal, que ampara el riesgo asociado. Este también estará, bueno, todos están definidos en el Incoterm, pero el seguro siempre, sí o sí, va en un Incoterm. Siempre va a haber un seguro. Eso no se negocia. ¿Sí? Bueno, lo que se negocia es quién lo paga, pero que va, va. ¿Sí? Precisamente por lo que les mencionaba ahora de la posibilidad pues, de que haya una pérdida, un robo, un deterioro, un daño, entonces el seguro entra ahí a hacer valer la póliza. Transporte, bueno, aquí nos separaron el flete del transporte. Modo de transporte principal de la carga que se entrega al cruzar la frontera de acuerdo con el modo de transporte que será aplicado por el Incoterm. Bueno, ahí está la aclaración, ¿cierto? O sea, el flete es el transporte como tal, o sea, el pago de ese transporte, y aquí lo que mencionan es en qué modo lo vas a hacer, ¿cierto? O sea, aéreo, terrestre, marítimo, fluvial, ferroviario, ductos, multimodal, pues cualquiera que sea ese transporte, ¿cierto? Bueno, vamos a ver por aquí. Quiero mostrarles, muchachos, este cuadrito que es más fácil, ¿cierto? Para explicar cada uno de estos términos a los que me refería hace un momento, ¿cierto? Bueno, entonces muchachos, por aquí tenemos desde el que genera más responsabilidad para el comprador hasta el que genera más responsabilidad para el vendedor, ¿sí? Es como fueron organizados, ¿cierto? De esa manera. Siempre pues teniendo como el que más responsabilidad tiene para el comprador, el ex-word, ¿cierto? XW quiere decir ex-word, que quiere decir en fábrica. Aquí nos lo explica, ¿cierto? Y están arriba, pues como los dibujitos que hacen referencia pues al camino, ¿cierto? O a esa ruta que está llevando la mercancía. Entonces, volvemos acá. Es Word en fábrica, ¿cierto? O sea, el vendedor te lo va a entregar en la fábrica. Listo. Ah, bueno, volvamos con China. Compré ropa en la China, perfecto. Bueno, vamos a negociar es Word. Listo, entonces yo soy el vendedor. Se lo entrego aquí en mi fábrica. Perfecto. O sea, ¿qué va a pasar ahí, muchachos? Obviamente por una cuestión de sentido común. Si yo te vendo X-Word, sería el menor pago que tú me vayas a hacer, ¿cierto? O sea, solamente me estás pagando la mercancía y ya tú corres con todos los riesgos de aquí en adelante y los demás gastos. Entonces el comprador llega por la mercancía, ¿cierto? Manda por ella a la fábrica, ahí se la entregan y empieza toda la travesía, ¿cierto? Con el transporte, ¿sí? De origen, ¿cierto? Allá donde sale, de Shanghái les había dicho ahora, entonces seguramente sería por barco. Luego viene el costado del buque, ya más adelante vamos a ver a qué se refiere eso pues con los otros 5 tercios, pero quiere decir que ya está ahí en el puerto. De ahí pasa al transporte internacional, que aquí lo pueden ver es este barco, y donde va a llegar al puerto de destino, que es aquí de donde lo están descargando, ¿cierto? Este es como el sitio de llegada, aquí lo llamamos terminal, ¿cierto? Como por decir que ya está en el país de destino para finalmente llegar al almacén del comprador, que es donde lo necesita, ¿cierto? En el FCA, aquí aparece como FAC, ¿cierto? Pero realmente el término se llama es FCA, francotransportista, ¿sí? O libre transportista, eso es lo mismo. Entonces vean que aquí ya hubo un paso más, ¿cierto? Ya no solamente te lo dejo en mi fábrica para que vengas por él, sino te lo voy a entregar ahí en el puerto de origen. Listo, no venga a la fábrica. Yo se lo entrego ahí, simplemente usted se encarga de recibirlo ahí, pagar los impuestos y sacarlo. Y ya, todo el recorrido que observan ahí. Lo que está en azul claro, ¿sí?
es la responsabilidad del vendedor. Lo que está en azul oscuro es la responsabilidad del comprador. El FAS, libre junto a la nave. Entonces vean, más conocido como franco al costado del buque, ¿cierto? Libre o franco, vuelvo a decir, lo mismo, o sea, está sin problemas pues ya para ser despachado, ya tiene el pago de los impuestos. Y del puerto de embarque sigue toda la travesía pues hasta el almacén o hasta el destino final donde tiene que llegar la mercancía. FOB, free on board, franco al borde del buque. Sí, libre o franco a bordo del buque. Aquí ya se lo entrego en el barco en el que va a salir para el destino. El CFR lo llaman costo y flete, ¿cierto? O sea, este va con todos los fletes pagos y ya te lo entregan en el puerto de destino. De ahí es que tú vas a hacer el recorrido siguiente. CIF o CIF, costo, seguro y flete. Aquí, además de pagarte el costo de la mercancía, y el flete, también te pagan el seguro. Si ustedes observan, aquí hay una particularidad: el CFR y el CIF visualmente están ubicados en el mismo lugar, ¿cierto? O sea, ya listos para descargar en el puerto de destino. ¿Cuál es la diferencia? El seguro. El seguro no aparece aquí pues dentro de estas imágenes, ¿cierto? Porque el seguro pues no hace pues no es como un lugar, ¿cierto? No es una ubicación, es un pago pues que es invisible, por llamarlo de alguna forma, pero que sí o sí se tiene que hacer. Entonces por eso no hay un movimiento mayor en cuanto a la responsabilidad del vendedor, pero sí sabemos pues, si negociamos CIF, que el seguro lo paga el vendedor, ¿cierto? El CPT, costo pagado hasta cierto punto. ¿Cuál es el cierto punto? En este caso, como lo tenemos aquí, lo podríamos llamar terminal, ¿cierto? O un lugar acordado ya en el país de destino. Seguimos con el CIP, transporte y seguro pagado hasta. Misma situación que el ejemplo que les colocaba ahora con el CFR y el CIF, ¿cierto? Es el seguro el que cubre el CIP, que no cubre el CPT, pero no es una ubicación, entonces como tal va hasta el mismo lugar, pero con el seguro a cargo del vendedor, mientras que en el CPT el seguro a cargo del comprador. Bueno, DPU, ¿sí? Significa entregado en el lugar de descarga, en el terminal como lo mencionábamos ahora, ¿cierto? En ese lugar acordado por ambos, pero ya en el país del comprador, ¿sí? Que él solamente lo lleve a su fábrica o a su almacén, ¿cierto? Es lo que vas a vender. El DAP, entrega en punto acordado, ¿sí? Igualmente, ya este va a ser entregado en el terminal, de ahí la responsabilidad corre para el comprador. Y el DDP, que es el de más responsabilidad para el vendedor, lo entrega ya hasta con impuestos pagos y todo. Simplemente usted lo tienes que recibir allá en su almacén, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, es completamente lo contrario al SBORD. Y como pueden ver, cada uno va avanzando, ¿cierto? Desde sumándole más responsabilidad al vendedor y restándole al importador, porque al inicio era lo contrario, ¿cierto? La mayor responsabilidad está en el comprador, y a medida que vamos desagregando, la mayor responsabilidad es para el vendedor. Entonces hay ahí como para que ya los dos agentes, comprador y vendedor, acuerden cómo negociar y qué es lo que más le conviene. Finalmente es esto, muchachos. Y aquí si vamos a hacer una similitud con cualquier negocio que ustedes hayan hecho, el que haya vendido una moto, el que haya vendido empanadas, el que haya vendido cualquier cosa,
sabe que entra en un proceso de negociación con la otra parte y se pide rebaja y se establecen condiciones, ¿cierto? O sea, todo eso es válido en cuanto a la negociación internacional, pues también, ¿cierto? Pero ya cuando usted pactó un Incoterm que es por ley que debe hacerlo, ¿cierto? De hecho, esto está regido por la CCI, que es la Cámara de Comercio Internacional. Entonces, usted debe respetar ese acuerdo. Y por supuesto, cada quien verá cuál es el beneficio que le ofrece cada Incoterm y partir de ahí para eso. O sea, finalmente tienen que entrar a ceder en algún momento. Si usted quería era que fuera SBOR, pero el otro quería era que fuera FCA. Entonces, bueno, listo. Eh, uno tiene que pagar un poco más que el otro, pero referente a los diferentes gastos que se van originando después de que la mercancía sale ya para su destino, ¿cierto? O sea, todos estos aspectos, ¿sí? O pagos que hay que hacer son extra al pago de la mercancía. Y es el costo, pues, por supuesto, de comprar mercancía importada. Mucha gente podría creer, y de hecho, pues sí se da, que la mercancía importada se vuelva muy costosa y no sea rentable hacerlo. Me voy a volver cansón con esto. Igual no sería solamente la China, ¿cierto? Hay otros países generalmente asiáticos en donde también vas a conseguir productos a muy bajos costos. Inclusive en Estados Unidos también vas a conseguir porque son mercancías pues que se producen directamente allá, no tanto pues como en la China, porque ya casi todas las empresas maquilan con China, o como les decía ahora, con países asiáticos, ¿cierto? Estilo o tipo Bangladesh, Tailandia, Vietnam, eh, Taiwán, ¿sí? Son países que se prestan mucho para hacer maquilas porque la mano de obra es muy barata. Entonces, muchas marcas de otros países terminan siendo fabricadas allí. Pero también hay la posibilidad de que en otro país consigas mejores precios y aún así tengan que llevar estos gastos extras, sigue siendo rentable. Igual el juego pues de los importadores y los exportadores es vender volumen, ¿cierto? Para que obviamente se justifique esa venta, ¿cierto? Algunas ventajas, muchachos, que pueden ofrecer los Incoterms, ¿cierto? Ellos establecen claramente quién debe hacer cada pago en la cadena logística, ¿cierto? Evitando malos entendidos, ¿sí? O sea, que diga ahí en el documento de importación, FOB, CFR, CIF, CPT, FAS, ya te da una seguridad en cuanto a cómo fue el término de negociación, ¿cierto? Entonces, yo negocié CIF, dice el comprador, y le dice el vendedor, pero esa mercancía no tiene seguro. ¿Cómo así que no tiene seguro? Sí, usted lo debe pagar, pero negociamos CIF. Ya con que usted le dijo eso, ya usted salvó toda responsabilidad. El CIF, el seguro, lo paga el vendedor, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero. Aquí no hay lugar a, a divagar en cuanto a eso, ¿cierto? Que sea una duda. No, ya se negoció de tal forma. El conocimiento, pues como les decía ahora, no es tan complicado, pero sí tienes que estar muy claro en qué es lo que cubre cada término para saber qué le corresponde al comprador y qué al vendedor. Se define la transferencia de riesgos. Se indica a partir de qué momento y lugar el comprador asume los riesgos de la mercancía, ¿cierto? O sea, hasta aquí va mi responsabilidad y de aquí en adelante la del otro. Entonces eso está claro gracias al término. Lo mismo en cuanto a los gastos, ¿cierto? Establece qué partes cubren los costos del transporte, el seguro y los otros relacionados, ¿sí? Y por supuesto facilita el comercio internacional, ya que es un lenguaje común y reconocido a nivel mundial para todas las transacciones comerciales. Por eso es la importancia
de los Incoterms, ¿cierto? Entonces ya como para ir terminando, muchachos, hay términos como el Word, el FCA, pues que les decía ahora que está mal escrito, no es fax sino FCA, el CPT, el CIP, el DAP, el DPU y el DDP sirven para cualquier medio de transporte, ¿cierto? Indistintamente el que usted quiera utilizar le va a servir. Los que son solo para transporte marítimo son el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. Ya como un dato informativo, el más utilizado a nivel internacional es el FOB, libre a bordo del buque. Si ustedes lo observan, es más que todo como por partir en la mitad, ¿cierto? Si ustedes lo observan, está justo en la mitad. O sea, como que yo me encargo de la mitad de los gastos y usted de la otra mitad. Así como cuando uno vende una casa, ¿cierto? Y va a pagar en la notaría los derechos, la mitad le corresponde al vendedor y la otra mitad al comprador. Como quien dice, para que, entre comillas, sea justo, ¿cierto? Y no se cargue más uno o el otro. Por eso es que el más utilizado es el FOB. Pero, no por eso vamos a desplazar o no utilizar los otros. Vuelvo y les reitero, es como usted negocie con su contraparte, ¿cierto? Y buscando, pues, el mayor beneficio para ambos, ¿cierto? Muchachos, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta al respecto. No, señor. Perfecto, Edwin. Listo, siendo así, muchachos. Bueno, hoy no les voy a dejar tareita, los voy a dejar descansar un poquito. Ya en ese caso nos veríamos el próximo viernes entonces, listo. Listo, profe. Muchas gracias, yo. Bueno, hombre, Edwin, con todo gusto. Muy amable. Muchas gracias. Igualmente. Listo, Gracias, profe, profe. Buena gracias. tarde. Perfecto, muchachas. Feliz día para todos, que descansen. Nos vemos el viernes de nuevo.